A ver, ¿cómo están? Bien, qué bueno. ¿Cómo los trató el tío Marcos la semana pasada? Tan lindo, yo estaba de espía ahí viendo todo el servicio, todo lo que se pasó de tiempo, pero era el tío Marcos, entonces todo le dieron permiso, ¿verdad? Que él tenía ese permiso de hacerlo. Bueno, a mí me toca regresar ya a casita, ¿verdad? Y estoy feliz de estar en casa después de unos días de paseo. Pero no hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Y se los digo no de labios para afuera, se los digo de todo corazón. Es algo hermoso estar en casa. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Bueno, voy a estar tocando o continuando la serie. ¿Se recuerdan hace 2 semanas la serie? Que se llama En la Mesa. Y quiero iniciar con los versos fundamentales de esta serie. Y estos versos fueron dichos, o lo que se escribe aquí, después del primer derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí se agregaron los primeros 3,000 personas a la iglesia de Jerusalén. Entonces aquí es lo que se dice de ellos: que no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa, ¿qué hacían? Que voy a necesitar su ayuda aquí, que yo no vine a predicarles, vine a compartir con ustedes, amén. De casa en casa, y compartían la comida. ¿Cómo? Con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos, como lo va a hacer en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Las mesas son uno de los lugares más importantes de conexión humana. A menudo estamos más comprometidos y conectados entre nosotros cuando compartimos una comida alrededor de la mesa. No debería sorprendernos entonces descubrir que Jesús utilizaba la mesa como un modo o como un instrumento para discipular, para enseñar, para instruir, para perdonar y para amar. En la manera que Él se aparecía en mesas de todos lados y de todo tipo de gente. Y la mesa, yo diría que era su púlpito. Realmente Él no usaba púlpito como ese, sino que Él aún se autoinvitaba a la mesa de alguien y decía: hey, ahí les llego, para enseñarles y para instruirles. En Proverbios 9, 5 al 6, la mujer sabiduría rogó al pueblo de Dios que regresaran a la mesa. Y yo quiero ser esa mujer sabia, diciéndole a la iglesia: hey, vamos a regresar a la mesa. Y dice así el verso 5 y 6: venid, comed de mi pan y bebed del vino que he preparado. Deja tus caminos sencillos, vive y camina por el camino de la sabiduría. Otra versión dice: vive por el camino de la sabiduría y el entendimiento. O sea, dejemos las cosas sencillas, las cosas de pleitos, las cosas de divisiones. Vamos a más bien unirnos en sabiduría y conocimiento. En una cultura tan acelerada en la cual vivimos, saturada de tecnología y sobrecargada de unos horarios que tratamos de hacer de todo, ¿no? O sea, y más esta semana que a muchos de nosotros nos llega familia de afuera. Yes, los amamos. ¿Cuántos aman la familia que llega de afuera? Yes, amamos eso. Pero eso también se convierte en estrés. Se convierte en más compromiso, en más comida, en tener que crear más lugar para que podamos estar juntos alrededor de la mesa. Hace 2 semanas les di una tarea. Y la tarea era, ¿cuál? Comer juntos, compartir juntos. Esto es tan simple
que probablemente no parezca que debe figurar en la lista de disciplinas espirituales. Tú a lo mejor dices, o sea, pastora, ¿por qué has hecho una serie de comer juntos? Porque es bíblico. Es algo tan sencillo que muchas veces no lo miramos como algo importante. Pensamos que es, no, o sea, oramos, esa es una disciplina espiritual. Estudiamos la palabra, esa es una disciplina espiritual. Adoramos, diezmamos, tomamos la Santa Cena, ayunamos, servimos, ayudamos a los pobres. Pero comer juntos, are you serious? Really? O sea, en verdad, pastora, hacer una serie de comer juntos. Sí, exactamente, de eso quiero hablar. Porque en medio de una cultura que parece haber perdido cada vez más la conexión entre sí, creo firmemente que debería estar a la cima de nuestra lista de disciplinas espirituales lo que dijo el doctor Lucas, y él está de acuerdo conmigo. Él no les describe el libro de los Hechos, que la primera iglesia dice así, Hechos 2:42, se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, o sea, la predicación y la comunión y en partimiento de pan y a la oración. 4 elementos: predicación, ¿sí? Comunión, partimiento de pan y la oración. Pero ¿saben qué? Nos enfocamos tanto en la predicación y la oración. Pensamos que deberes de la iglesia es la enseñanza y la oración solamente. Si tenemos eso, la adoración, ya tuvimos iglesia. Pero aquí dice el doctor Lucas que es más que eso, que también es la comunión el uno con el otro, que es el partir el pan, que es compartir una comida, un tamalito. Cuando Erika me llama y me dice, amiga, están los tamales. Y como somos vecinas, le digo, ¿y cuando llego, amiga? Ya, bueno, ahí llego. Ding dong. ¿Saben que uno hace más comunión en esos momentos? Que por más que uno quiera enseñar algo, estudiar algo, es la comunión alrededor de la mesa donde uno realmente se conoce. Pero vemos que cuando nació la iglesia en Hechos, en este capítulo 2, una de las primeras cosas que hicieron los creyentes fue comer juntos. Sus comidas eran parte clave de su misión. Y estoy convencida que nuestras mesas es un campo misional. Tanto así, yo me alegré que fue el día de ayer, vi un Instagram de mi hija, mi yerno, mis 2 hijas, mi yerno y todos sus amigos. Yo creo que pasaron por los vecindarios a tratar de recoger a jóvenes. Y los llevaron todos a la casa de mis padres a desayunar chilaquiles, huevito, aguacate y carne asada, ribeye. O sea, y yo miré esa foto y dije, el día que mis nietas lleven a todos sus amigos a mi casa, es el día que siento la confirmación que es el fruto de todo mi trabajo, que Dios ha estado conmigo, que la bendición de Dios está en esa casa. Esa es la bendición que yo quiero en mi casa. La bendición que yo vi en esa foto, ese es el fruto que yo quiero. Que mis nietas o mis nietos algún día no se avergüencen, sino que busquen estar a mi mesa, que busquen compartir momentos conmigo, ¿verdad? Eso yo digo que es la corona más grande aquí en la tierra que puede uno tener. Ese fruto del amor, el fruto de ser familia, y eso es alrededor de la mesa. Quizá antes de invitar a la gente a la iglesia, deberíamos de invitarlos a comer. Antes de tratar de convertir a alguien, ¿por qué no los invitas a comer? Y les dices, cuéntame tu historia. Vamos a hacer comunión juntos. Hagamos de conectarnos en la mesa una prioridad, extendiendo la invitación a la mesa. Poner la mesa para
para que las personas puedan conocer a Jesús a través de tu amor, a través de tu servicio, a través de tu atención. Porque en la mesa encontramos conexión, pero esta semana, hoy vamos a hablar que en la mesa también se encuentra restauración. Digan conmigo, restauración. Si están tomando notas, apunten, restauración. Una de mis escenas favoritas en la Biblia se encuentra en el libro de Juan y se encuentra Jesús resucitado, ¿ok? Jesús resucitado en las orillas de las playas de Galilea, del mar de Galilea. En Juan 21 encontramos que 7 de estos discípulos, recuerden, ya había resucitado Jesús. Y los 7 discípulos, uno de ellos Pedro, regresaron a hacer lo que ellos conocían, que era pescar. Y regresaron a la pesca. Y nos encontramos una escena muy parecida a una escena que ya habían vivido en el pasado, donde habían pescado toda la noche, pero sin éxito. Juan 21, 4 al 9 dice así: al amanecer, Jesús, este es Jesús resucitado, apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: hey, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, obvio, Juan, que está escribiendo de él mismo, ¿ok?, le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se le había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaba solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado, digan conmigo, a las brasas. Pero a la brasa, digan conmigo, a la brasa. Yes, pescado a la brasa y pan. Imagínense esta escena. Jesús resucitado se aparece por la tercera vez. Los discípulos habían pescado sin pescar nada, o sea, intentaron pescar. Luego Jesús les dice, ellos pescan un montón. Pedro se echa al mar, está nadando con todo y ropa. Ustedes se imaginan él saliendo de ese mar salado, con su túnica empapada, le faltaba respiración, y él se acercaba a Jesús y él avanzaba hacia Jesús. Pero mientras que él iba avanzando, huele un olor inquietamente familiar proveniente del fuego que Jesús había preparado para ellos. El fuego en el que Jesús estaba cocinando la cena para ellos. Es imperativo que entendamos que la palabra que Juan utilizó para describir este fuego a la brasa, ese fuego en particular de carbón de Jesús hizo a la orilla del mar de Galilea, es la misma palabra que él usó anteriormente en otra historia. ¿Quieren saber en cuál? ¿Sí? ¿Quieren saber en cuál? Es importante. En la historia que se encuentra en Juan 18, si estás tomando notas, ahí apunta. Porque después de que Judas, vamos a retroceder, todavía Jesús no había resucitado. Después de que Judas lo traiciona, Pedro le corta el oído a uno de los soldados. Los soldados se llevan a Jesús y dice el verso 15. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote. Aquí se le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote.
16. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. Entonces Pedro entra al cuarto con el sumo sacerdote, que tenían a Jesús, que lo iban a crucificar. Entonces la mujer le pregunta a Pedro, miren la pregunta: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? ¿Y qué dice Pedro? No, no soy. 18. Como hacía frío, pongan atención aquí, los sirvientes de la casa y los guardianes habían hecho una fogata con carbón, un fuego a la brasa. En la misma palabra, el mismo tipo de fuego, el mismo tipo de olor que fue utilizado en las playas. Y dice así: estaban allí de pie junto al fuego, a ese fuego, calentándose. Y Pedro estaba con ellos también calentándose. El mismo olor, el mismo tipo de fuego donde Pedro negó a Jesús por primera vez. Verso 25. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron allí frente a ese fuego, esa fogata de carbón, a preguntarle: ¿no eres tú también uno de los discípulos? No lo soy, negó Pedro. Segunda vez, digan conmigo, segunda vez. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente de un hombre que el Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Y por tercera vez Pedro lo negó, y enseguida cantó un gallo. Allí la palabra utilizada es del fuego donde Pedro y los demás se calentaron la noche que Jesús fue arrestado y enjuiciado. Las brasas de Juan 18:18 fueron el lugar de la negación de Pedro. Para Pedro, la vergüenza tenía un olor, el de un fuego de carbón ardiente. Para Pedro, la traición tenía un olor a carbón ardiente. La debilidad olía a carbón ardiente. La duda olía el de un fuego de carbón ardiente. Pero ese mismo olor de las brasas en Juan 21 es el lugar de restauración de Pedro, donde antes el olor recordaba a Pedro de su negación. Jesús cambió y ahora ese olor era de su restauración. Sí, vamos, dale un fuerte aplauso. ¿Y qué causó esta transformación? ¿Qué fueron las palabras mágicas? ¿Qué fue lo que Jesús dijo para transformar ese olor, esa situación de duda, de negación, de traición, a una de restauración? Fíjense en Juan 21:12. Jesús le dijo: acérquense a desayunar. No les dijo: tenemos que hablar, porque me traicionaste, porque hiciste tal cosa. A ver, vamos a aclarar esto. No. Vengan. Acérquense a desayunar. Esas fueron las palabras claves de Jesús. Acércate a la mesa. Jesús transformó el olor a traición y rechazo
a un olor de perdón y aceptación. Eso se llama restauración. Declaro en el nombre de Jesús que en nuestras mesas habrá restauración. Declaro en el nombre de Jesús que en nuestras mesas habrá restauración. Declaro en el nombre de Jesús que en nuestras mesas habrá restauración. Amén. Ven a desayunar. Con eso dijo: te perdono. Que Jesús le diera el desayuno a estos hombres fracasados y quebrantados trajo mucho más que sustancia para sus estómagos. Les dio gracia a sus almas. Les dio una gracia que ellos nunca, un perdón que nunca podrían pagar. Negó a Jesús, y no una vez, 3 veces. Lo negó aún sabiendo. Jesús le había advertido que lo iba a hacer. Aún sabiendo, lo hizo. Y aún así Jesús dijo: acérquense, vamos a desayunar. Los religiosos tratan de preservar la pureza moral, manteniendo a los pecadores alejados de la mesa, mientras que el evangelio de Jesús se centra en rescatar a la humanidad enferma, dándoles la bienvenida a la mesa. La nuestra no será una mesa religiosa para excluir a los pecadores, a los necesitados, a los que no pueden por ellos mismos pagar sus culpas. Nuestra mesa será una mesa de bienvenida, porque tendrá la unción del Espíritu Santo. Y diremos: vengan, acérquense a desayunar. Vamos, dale un fuerte aplauso. Acérquense a desayunar. Hay algo tan poderosamente revolucionario sobre la transición. Y aquí va la clave. Y esto es lo que declaro para nuestras mesas. La transición de déjame contarte a déjame mostrarte. La religión dice: déjame contarte sobre el perdón. Jesús dice: déjame mostrarte cómo es que yo te perdono. La religión dice: déjame hablarte del amor. Jesús dice: déjame mostrarte el amor que tengo, dando mi vida por ti. Me recuerda mucho la historia de Mateo. Mateo, o sea, no era solo un pecador, era peor. En los ojos de los judíos era peor que un pecador, porque él, siendo judío, decidió robarles dinero a su misma gente para darle a los romanos. La gente odiaba los recaudadores de impuestos como Mateo, pero Jesús se invitó a la casa de Mateo. Y Mateo no solo estaba allí, sino que invitó a más recaudadores de impuestos y publicanos, o sea, pecadores, a comer en esa mesa. Y al ver esto, los fariseos, o sea, estaban: por más que queremos escucharte, Jesús, lo haces tan difícil. O sea, lo haces tan difícil. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan terco en querer seguir con los que no debes de juntarte? Y los fariseos le preguntaron a los discípulos, porque los mismos discípulos dicen: no, por favor, Jesús, o sea, nosotros somos pecadores, pero él es recaudador de impuestos. O sea, peor que lo peor, ¿me explico? Entonces los fariseos le preguntan a los discípulos: ¿por qué es que su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué es que él come con recaudadores de impuestos? Al oír esto, Jesús contesta: es que no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. Y vayan y aprendan lo que esto significa. Le dijo a los maestros de la Biblia: vayan vayan y averigüen lo que esto significa. Tanta palabra que conocen, pero poca la que viven. Come on.
Tanta palabra que conocen, tanta doctrina sana que quieren, pero poca la que aplican. Porque aquí es donde se vive la palabra. Cuando la familia viene a visitar, cuando los que nos hemos peleado o no estamos de acuerdo, pero aún así somos hijos de Dios y los servimos con amor. Los servimos, decimos ven y come. Y dijo, vayan, aprendan lo que eso significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y los fariseos basaban su religión, su identidad en los rituales, en los sacrificios, en la tradición, en lo que es en los estándares más altos. Ellos procuraban, su identidad era eso. Se justificaban en lo que ellos hacían y pensaban, yo no necesito arrepentimiento si yo hago todo bien. Si yo no he hecho lo que él hace, yo no he pecado como él peca, yo no he mentido como él miente, yo no he adulterado como él ha adulterado, yo soy salvo. Pero Jesús dice, veamos lo que dice Jesús. Y esto es en preparación para Thanksgiving el jueves. Esto es preparando sus corazones, porque allí está el territorio misional. Allí está donde vivimos la palabra, nuestra fe. Dice así: prefiero la misericordia al sacrificio, o más bien me complace más los actos de benevolencia y bondad que el cumplimiento externo de los deberes de religión. Porque la misericordia expresa a tal grado de compasión por los caídos, tal grado de compasión por alguien que cayó, que quiere levantarlo, que quiere levantarlo. Los fariseos despreciaban a Cristo porque se creían sanos, completos. Pero los publicanos y pecadores sabían que estaban quebrantados y necesitaban restauración. Los enfermos son los que necesitamos un sanador. Los culpables somos los que necesitamos un redentor. Los perdidos somos los que necesitamos un salvador. El conocimiento teórico, no es suficiente a menos que se convierta en una acción. Tú puedes conocer mucho en teoría, tú puedes conocer mucho de la palabra, pero es este jueves el día de acción de gracias que uno aplica todo lo que conoce. Pónganse de pie. Antes de tomar la última cena con sus discípulos, y de eso voy a estar hablando la semana que viene en esta serie de En la Mesa, Jesús decide lavarle los pies a sus discípulos. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Verbo encarnado, Jesús, el Salvador del mundo, Jesús, el que no tenía pecado, Jesús, Dios con nosotros, Jesús decidió lavarle los pies a los discípulos. Y cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Les lavó los pies. Jesús, el perfecto, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Verbo encarnado, Jesús, Dios con nosotros, Jesús, el que está libre de pecado. Jesús le lavó los pies a los discípulos, y cuando termina los voltea a ver y les dice: ¿entienden lo que acabo de hacer con ustedes? Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo
para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Entienden esto?, preguntó. ¿Entienden esto?, pregunto yo. ¿Entienden esto?, pregunto a la iglesia. Dichosos, 1000 veces bendecidos serán si lo ponen en práctica. Porque Dios nos bendice no por lo que sabemos, sino por nuestra aplicación o respuesta a lo que sabemos. Este jueves tenemos la oportunidad de hacerlo. Este viernes, este sábado, esta Navidad, en estos festejos, en el año nuevo, cada vez yo quiero que ustedes vean su mesa como ese campo misional, como ese lugar no solo de conexión, sino también de restauración de tu familia, de restauración de tu alma, de restauración de lo bueno, de lo perfecto, de lo admirable, de lo sano, de lo santo que hay allí en nuestra mesa. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Y el doctor Lucas dijo algo interesante, mucho interesante, pero algo que voy a mencionar ahorita. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Padre, te entregamos nuestras mesas. Abrimos la puerta de nuestro hogar. Espíritu Santo, toma tú el control de nuestros corazones, de nuestras pláticas, porque no es tanto lo que se sirve en la mesa, sino a los que invitamos alrededor de la mesa. El corazón con el que sirvamos a los que están en la mesa. Danos tus ojos para verlos como tú los ves. Danos tu corazón para amarlos como tú los amas. Danos tu mente para pensar como tú piensas. Que nuestras mesas sean un lugar de restauración como de conexión. En el nombre de Jesús. Amén.